hacer un par de preguntas? Helga. En exclusiva en Contigo en la Mañana, encontramos a una de las testigos claves del caso del triple homicidio en La Reina. Se trata de la amiga de Trinidad Cruzcoque, quien la pasó a buscar el día de los asesinatos y luego la refugió en su casa tras conocerse el macabro hallazgo. Helga, ¿tú sabías del plan de Jorge? ¿Qué tendrá que decir ante las contradicciones de las declaraciones entre Trinidad y Jorge Ugalde? Accedimos a detalles inéditos del informe policial de la PDI con la cronología exacta, declaraciones, lazos, lugares, evidencias y testigos claves del caso que impacta al país, que ha dado giros inesperados y que usted conocerá en exclusiva en el siguiente informe de Contigo en la Mañana. Ya ha transcurrido cerca de un mes desde que se conoció el macabro hallazgo del triple homicidio al interior de esta casa ubicada en la calle La Cañada, en la comuna de La Reina, un caso que ha dado más de un giro inesperado y que tiene hoy como principal sospechoso al cuñado y tío de las víctimas. Y además a su esposa Trinidad Cruzcoque como imputada, pero hasta ahora hay una testigo clave que no había logrado ser ubicada, al menos por la prensa. Se trata de Helga, amiga de Trinidad Cruzcoque, quien aquella mañana la pasó a buscar a este mismo lugar. Pasaron todo el día juntas y luego de enterarse del asesinato, nunca más volvieron a este lugar. ¿Qué hicieron durante el día? ¿Por qué habría incongruencias entre los relatos de Trinidad Cruzcoque y Jorge Ugalde? Lo vemos a continuación. Él es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay dos niños que son de 17 años, que son mis sobrinos, hijos de él. Esta parte de la historia usted la conoce. El psicólogo Jorge Ugalde, el principal sospechoso, con total frialdad llama a carabineros. Encuentran los cuerpos y semanas después lo detienen por ser el presunto autor del triple homicidio. Pero en los próximos minutos usted conocerá detalles inéditos de la investigación de la PDI y las contradicciones entre las declaraciones de él y su esposa Trinidad Cruzcoque, quien hoy figura como imputada por la muerte de su hermano y sobrinos. ¿Por qué? ¿Qué hizo ese 18 de octubre? ¿Con quién viaja a Pichilemu y quién es la nueva testigo clave? Vamos por parte. En exclusiva, mientras la PDI llegaba hasta la casa de Helga Moller Zunino, amiga de Trinidad Cruzcoque, para citarla a declarar en calidad de testigo, logramos por primera vez obtener una imagen de la hermana de Eduardo, a quien hemos intentado contactar desde el inicio de este caso. Es acá en donde está alojando Trinidad Cruzcoque, hermana de la víctima. Luego de semanas evitando las cámaras, la vemos con chaqueta negra y cerrando la puerta de esta casa en la comuna de Las Condes, pero no se trata de la casa de cualquier amiga, sino que nada más ni nada menos que de la mujer con la que el día del triple asesinato se habría ido a eso de las 9:30 de la mañana a una casa en Pichilemu. Recordemos que ella está en calidad de imputada, no así de detenida, ella es investigada. ¿Quién es Helga Moller, una de las testigos claves de este caso? ¿Qué detalles tendrá respecto del día del crimen? Helga, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Helga. ¿Quién es? Aló, buenas, con Helga. Sí, ¿quién es? Helga, mira, mi nombre es David Leiva, soy periodista del matinal de Chilevisión. Mira, queríamos saber si es que podíamos hablar con Trinidad. No sabes si es que podemos hablar con ella. ¿Con quién? Con Trinidad. No, no está. Imposible. Imposible, pero ¿por qué no está? No, porque tampoco va a dar ninguna entrevista ni va a hablar con la prensa. Ya. Como les contábamos, durante días buscamos a Trinidad Cruzcoque, ya que después del triple homicidio nunca más volvió hasta su casa en La Reina, por lo que fuimos hasta el domicilio en donde se ha refugiado desde el día del crimen. Quien contesta el citófono es Helga Moller, dueña de la vivienda. Pero no sabes si es que la podemos pillar quizá en alguna otra parte. No, la verdad que no queremos hablar con la prensa, así que no hay ninguna facilidad para encontrarla, para pillarla, para nada. Ok. Ok, hasta luego.
Ok, pero ¿no sabes cómo puedo contactarla? No, eso no tengo idea. Ya. Ya, listo. Pero ¿algún número quizás que me No, puedan...? no tengo. No tienen nada. No, nada. Ya, gracias de todas formas. Sin resultados positivos en esa oportunidad, nos retiramos del lugar, pero días después logramos este registro en donde podemos ver a Trinidad en la casa de su amiga, la psicóloga Helga Moller-Zunino, quien hoy está bajo la lupa de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Es con ella con quien viaja a Pichilemu el día del crimen. ¿Qué pasó antes, durante y después? En Contigo en la Mañana accedimos a la carpeta del informe policial que contiene antecedentes inéditos del caso que permiten conocer qué ocurrió el día del crimen, las pistas claves y las contradicciones de algunas declaraciones ante la Fiscalía por los imputados Trinidad Cruz Coque y su esposo Jorge Ugalde. A su consulta, referente a las lesiones cortantes que mantengo en mis manos, debo decir que una de ellas, la del pulgar derecho, me la hice hace unos 3 días atrás cortando con un cuchillo en la cocina, mientras cocinaba con Trinidad, mientras que las otras 5 heridas cortantes que mantengo en mis manos las desconozco. Incongruencias, olvidos y respuestas distintas frente a preguntas de un mismo tema. Respecto a la herida en el tabique nasal que presenta mi esposo, asumo que se debe al cuidado del jardín y a que tengo conocimiento de que estos días estuvo poniendo veneno de ratones, el cual instala en altura, siendo arriba de los árboles, para que no sea ingerido por nuestro perro. Esta es parte de la declaración de Trinidad Cruz Coque ante la Fiscalía, en la que se desprende que fue consultada por una herida en la nariz de su marido y principal sospechoso. Sumado al anterior, mantengo una excoriación en la frente y otra en el dorso de la nariz. Esta última me la hice porque los lentes ópticos que utilizo me lastiman. La de la frente no sé cómo la realicé, así como tampoco recuerdo cómo me generé los moretones en mi abdomen, mano, antebrazo y piernas, lesiones que autoricé a que la policía fotografiara. Según el cuñado de Eduardo en su declaración, no recuerda cómo se hizo los evidentes moretones en su abdomen, manos, antebrazo y piernas. Autoriza así, como parte de las diligencias, a que los policías le tomen fotos. Él es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay 2 niños que son de 16, 17 años. Estas imágenes muestran el momento en que Carabineros llega al domicilio de Eduardo tras el llamado del propio Jorge Ugalde. ¿Por qué no llamó primero a Trinidad, la hermana y tía de los fallecidos? ¿Qué hizo la mujer al enterarse del asesinato de sus familiares? Hola. Él es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay 2 niños. En la carpeta investigativa está su declaración, en donde relata cómo se habría encontrado con los cuerpos sin vida dentro del domicilio. Ingresé por el camino que da dirección a mi casa. No obstante, mi perrita se desvió hacia la casa de Eduardo, por lo que la fui a buscar, constatando que Eduardo estaba tendido en el piso. El perro, cuando encuentra el cadáver, se posiciona sobre el charco de sangre, se ensucia las patas del hocico y evidentemente que empieza a diseminar sangre en distintas partes y elementos que estaban en la casa. El cuñado que vive en la casa de atrás que nos está relatando lo sucedido. Los carabineros revisan la casa y constatan que hay 3 fallecidos: Eduardo Cruz Coque y sus 2 hijos de 17 años. Hay 2 testigos que son vecinos de la casa, del sitio de suceso, que declararon que el día de los hechos, la hora del homicidio, ellos sintieron las voces de un hombre y una mujer, uno que se refería al nombre de Eduardo, precisamente 2 o 3 veces, y cada vez como más lento, y después escucharon golpes y las voces, digamos, se silenciaron. Un hecho que ocurre mientras que Trinidad Cruz Coque, esposa de Jorge y hermana de Eduardo, se encontraba fuera del domicilio. Salí de mi domicilio en horas de la mañana, alrededor de las 9:30 am, en compañía de una amiga, quien me pasó a buscar a mi domicilio en su vehículo para dirigirnos a la comuna de Pichilemu, con la finalidad de comprar un terreno con el dinero que obtendríamos de la venta de un departamento de la familia, el cual mantenemos en la comuna de Bulnes. La amiga que pasó a buscar a Trinidad a las 9:30 de la mañana hasta el domicilio en La Reina es la psicóloga Helga Moller-Zunino.
Según la georreferenciación de los teléfonos celulares que realizó la PDI, pudieron comprobar que efectivamente el día del asesinato ambas se dirigieron hasta la localidad costera de Pichilemu, supuestamente para ver un terreno que Trinidad estaba interesada en comprar. Según la declaración, permanecieron en el balneario hasta cerca de las 8 de la noche, hasta que se entera del macabro crimen. Escuche. Recibí un llamado telefónico de mi esposo a las 20:09 indicándome que había encontrado a mi hermano y a mis sobrinos fallecidos al interior de su domicilio. Ante dicha noticia, tomé la decisión de no llegar a mi casa, por lo que me fui hasta el domicilio de mi amiga. Según la declaración de Trinidad Cruzcoque, luego de recibir la llamada de su esposo en donde le contó de que habría encontrado los cuerpos sin vida de su hermano y de sus 2 sobrinos, Trinidad junto a su amiga deciden retornar a Santiago, pero extrañamente, según lo indica la Policía de Investigaciones, nunca quiso venir a reconocer el cuerpo de su hermano, visitar el sitio del suceso, ni acompañar a su marido, ni tampoco regresar a su casa, sino que se traslada directamente hasta la vivienda de su amiga Helga, en donde se refugió y pasaron los días. ¿Por qué nunca quiso volver a esta casa? ¿Qué conversó con Helga? ¿Qué ocurrieron en ese transcurso de horas? Pronto iremos en su búsqueda. Primero sigamos conociendo algunas de las contradicciones en las declaraciones de los imputados. Por otra parte, debo indicar que la PDI previamente me consultó qué había comprado en el Mall Chino y yo aseguré que solo fue un encendedor. No obstante, posteriormente me exhibieron una fotografía de las cámaras del Mall Chino, donde aparezco comprando una pistola negra a balines y no un encendedor, lo cual efectivamente compré. Hay una pistola. Hay una pistola ahí. Quédate ahí, corte. También la compré para mi nieto, para que la usara en Halloween. Yo esa pistola la saqué de su envoltorio para revisarla y la dejé en mi dormitorio, en un mueble ubicado en una esquina al lado del escritorio, junto a la máscara que también compré ese mismo día. En medio del interrogatorio que le realizan, surge otra pregunta para Jorge Ugalde. Una, respecto a las visibles lesiones en sus manos y moretones en su cuerpo. A su consulta, referente a las lesiones cortantes que mantengo en mis manos, debo decir que una de ellas, la del pulgar derecho, me la hice hace unos 3 días atrás cortando con un cuchillo en la cocina, mientras cocinaba con Trinidad, mientras que las otras 5 heridas cortantes que mantengo en mis manos las desconozco. A lo largo de su relato, Ugalde asegura no recordar cómo se lesionó, haber olvidado cómo se realizó cortes en sus manos o por qué presentaba moretones en sus brazos, torso y piernas. Pero hay más. La carpeta detalla la cronología de los hechos ocurridos aquel día. Escuche con atención para comprender las pistas claves de este caso. Como le contábamos, Trinidad Cruzcoque salió de la casa a eso de las 9:30 de la mañana junto a su amiga Helga Moller con dirección a Pichilemu. Luego, a las 9:48, de acuerdo con los registros de cámaras de seguridad, Ugalde salió de su domicilio conduciendo su vehículo particular. ¿Hacia dónde se dirige? A las 9:55 se le observa estacionando en el nivel -1 del centro comercial ubicado en Avenida Príncipe de Gales, número 9140, Comuna de la Reina. Ingresa a la tienda Clover, donde adquiere una máscara, posteriormente levantada desde su dormitorio, la cual presentaba manchas pardo-rojizas, que según el informe preliminar del Laboratorio de Criminalística Central, correspondía al perfil genético del fallecido Eduardo Cruzcoque. Corresponde a una figura de un gorila, un primate, digamos, con pelo sintético de color negro. Luego, en el mismo centro comercial, ingresa al supermercado donde compra pan, toma su auto y a las 10 de la mañana con 10 minutos se retira en su vehículo. A las 10:16, una cámara de seguridad lo registra ingresando a un mall chino ubicado en La Reina. 2 minutos después, cancela en la caja una pistola plástica, pistola negra con cañón rojo, inscripción P220, donde además se lee Made in China,
que fue posteriormente hallada en la terraza del domicilio de Eduardo Cruzcoque, hacia los pies de su cuerpo, con manchas pardo-rojizas en su superficie. Claramente, no tiene ninguna razón lógica la compra, por ejemplo, de estos accesorios en el mall chino. Y lo importante es que uno de estos accesorios, que vendría a ser la máscara utilizada por él, finalmente tenía manchas de sangre de la víctima, de Cruzcoque, y esta máscara fue encontrada dentro del domicilio del mismo imputado. Así que eso es precisamente una evidencia bastante contundente en su contra. En este cuadro vemos la pistola comprada y la del sitio del suceso. Según la policía, se observa correspondencia en forma y características, tanto en el carro, empuñadura y gatillo. Ya a las 10:27 se observa a Ugalde ingresar nuevamente a su domicilio en su vehículo. A las 13:30, Jaime, tío de los niños, recibe una videollamada de parte de uno de sus sobrinos. Manifiesta que... Mientras yo cocinaba, me comentó que su papá estaba cocinando y en eso escuché que Eduardo me saludó, pero no lo vi, ya que yo estaba preocupado de la cocina, pero me dijo que ellos iban a almorzar pollo asado, arvejado, y luego de eso le dije que a más tardar hablábamos debido a que yo estaba ocupado. Sin embargo, no volvimos a hablar posteriormente. A las 2 de la tarde, en su declaración, Ugalde dice que estaba en su vivienda haciendo aseo y que luego se quedó dormido utilizando tapones auditivos por el ruido del taca-taca proveniente del sector de Eduardo. ¿Visita Jorge en algún momento a Eduardo o a sus hijos al llegar a la casa después de sus compras? Porque entre las 3 y las 3:30 de la tarde, según el relato de los arrendatarios, desde su vivienda escucharon 3 gritos de una mujer que decía Eduardo. El primero fue más fuerte, seguido de golpes contundentes y un ruido semejante al cierre de una maleta de vehículo, sin precisar su origen. Según una testigo, al caminar por la vereda sur de la calle La Cañada, observó a un hombre y a una mujer en actitud nerviosa o asustada, a quienes posteriormente reconoció fotográficamente como Jorge Ugalde y una acompañante femenina. ¿Quién sería esa acompañante? Y relata pormenores también de los testigos que prestaron declaración y se va reconstruyendo más o menos la dinámica del hecho. Siendo las 5 de la tarde, Ugalde dijo que despertó para salir a bordo de su vehículo con su perrita para caminar por Presidente Ovalle y Parque Tobalaba y posteriormente trasladarse al Parque Américo Vespucio con Carlos Alvarado. Los registros lo muestran saliendo en su vehículo a las 15:25 horas. Aquí surgen las cámaras de seguridad. Lo vemos con su mascota y una bolsa en otra mano. Minutos más tarde, con su mascota, pero sin la bolsa. Aquí, un detalle revelador del informe. Dice que a las 17:38 horas, las cámaras registran a Jorge Ugalde arrojando la bolsa que portaba al canal San Carlos, a la altura de Avenida Tobalaba con La Cañada, comuna de La Reina. ¿Qué llevaba en esa bolsa? ¿Por qué botar su contenido a un canal? Su contenido se desconoce hasta el minuto, pero se presume que serían tal vez especies entre las que se podría encontrar el arma homicida y que obviamente esta bolsa fue arrojada a un canal precisamente con objetivo de ocultar evidencia. Ugalde regresa a su domicilio en su vehículo a las 6 de la tarde con 44 minutos. A las 19 horas, Ugalde indica que, al regresar a su domicilio, su perra se dirigió hacia la vivienda de Eduardo Cruzcoque, donde al seguirla, lo observó tendido boca abajo en la terraza con sangre alrededor. Ingresó al inmueble y constató que los 2 menores se encontraban sin reacción en el dormitorio, señalando que no tocó cuerpos ni objetos, llamando de inmediato a Carabineros. Carabineros, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia policial? Buenas tardes. En mi casa encontré a 3 personas muertas. Hay un crimen. ¿Cuál es la dirección? La Cañada, en La Reina. Tan solo 20 minutos después, funcionarios de Carabineros llegan a la vivienda para tomar el procedimiento que usted ya conoce. Personal al lugar, primero que todo.
el cuñado que vive en la casa de atrás que nos está relatando lo sucedido. A las 8 de la noche con 9 minutos, según la declaración de Trinidad, mientras regresaba desde Pichilemu, recibió una llamada de su cónyuge, Ugalde, quien le informó del hallazgo de su hermano y los 2 menores fallecidos, y que habría avisado a Carabineros. Cruz Cookie, saluda. Hay un esfuerzo de parte de la policía por hacer la reconstrucción de lo que ocurrió ese día y hay recopilación de evidencia tanto material como audiovisual bastante contundente. Además, en la inspección del domicilio se encontraron varios artículos, entre esos una caja con desechos, empaques de alimentos vacíos. Se levanta 2 latas de cerveza consumidas, una máscara de plástico negro con fibras del mismo material adheridas en su parte superior, hallada en una vitrina ubicada al interior de su domicilio. ¿Cómo llega esa máscara y la pistola ahí? Hasta donde se sabe, Jorge Ugalde las compra ese mismo día en la mañana, pero no declara haberlas entregado. Hay una pistola ahí. Quédate ahí, Corte. Aseguró haberse quedado dormido hasta las 16:45 horas. Dice haberse tomado un café y que volvió a salir de su casa con su mascota. Dentro de la declaración del imputado decía que él en horas de la tarde había dormido siesta y que había estado utilizado unos tapones porque le molestaba un ruido de un taca-taca. Presumimos que en ese instante de la tarde es cuando precisamente comete el delito, y lo interesante es que hay una declaración de testigos que sitúan al imputado y presumiblemente a su pareja fuera del domicilio teniendo una especie de discusión y con vestimentas que no corresponderían después a las vestimentas que presentaba el imputado al momento de la llegada de personal de Carabineros al sitio del suceso. La hipótesis de una disputa por la millonaria herencia ha cobrado fuerza. Surgen también testimonios que dan cuenta de otras personas que habrían estado ese 18 de octubre en la casa de Eduardo. ¿Qué sucedió realmente al interior del domicilio? Ese sigue siendo el misterio y lo que deberá aclarar la investigación. Es en este mismo informe que otras declaraciones con mayor profundidad dan detalles de episodios que evidenciarían conflictos familiares previos. Debo señalar que Eduardo en noviembre del año pasado, el día 3, me llamó por teléfono diciéndome: Carola, la Trinidad me trató de matar, me envenenó. Por favor, ven a ayudarme. Su voz era somnolienta y su estado de conciencia un poco alterado. Fue como un llamado de auxilio. Esta es parte de la declaración de la expareja de Eduardo y madre de los jóvenes. Explica que en esa oportunidad Eduardo estaba con los niños en la casa de la reina. Carola se trasladó junto a su hermano al domicilio. Le cuenta que Jorge le habría llevado un helado con frutillas y chubis como regalo de Trinidad. Eduardo se comió toda su porción. No obstante, mis hijos señalaron que no quisieron comerla porque tenía un sabor raro y malo como a remedio, lo cual Eduardo también me señaló. Incluso, él me dijo que le vio un polvo blanco al postre, pero jamás dudó de que fuera algo extraño. En esa ocasión, llevé a Eduardo a la clínica Cordillera en la comuna de Las Condes. Le indicamos al doctor que lo habían envenenado. Iba todo el camino vomitando. Lo atendieron, lo estabilizaron y dejaron en observación. Explica que no pudieron determinar qué tipo de medicamentos o droga habría ingerido debido al alto costo del examen. No denunciaron ni comentaron lo ocurrido. Es más, dice que Eduardo se rehusaba a creer que su hermana le hiciera algo así. Pero sí le tomó desconfianza. De hecho, conversamos que Trinidad lo pudo haber hecho con el fin de quedarse con la herencia familiar, ya que ellos dos eran los únicos herederos. La herencia familiar eran propiedades, una casa en La Cañada, donde habían 3 construcciones, una que arriendan, la que vive Eduardo y otra donde vive su hermana Trinidad con su esposo Iván, además de 3 departamentos, propiedades avaluadas en un total de 1.200 millones de pesos.
La hipótesis más seria que tenemos nosotros es precisamente que ha sido un hombre y una mujer, no decimos que sean asesinos, los asesinos, pero que tiene que ser investigada, ¿no es cierto?, que hablan con el nombre de Eduardo. Ponga atención a lo siguiente. Existe un capítulo especial dentro del informe de la PDI, titulado Inconsistencias verificadas en su declaración. ¿De qué se trata? En la primera, los policías se refieren a Jorge Ugalde. Señaló haber dormido entre las 14 y las 17 horas. Sin embargo, fue observado por una testigo a las 15:13 horas frente al domicilio. Escuche la segunda. Indicó haber llamado a los pocos minutos de llegar. Sin embargo, los registros audiovisuales sitúan su ingreso al domicilio a las 18:44 horas y la llamada a Carabineros a las 19:13. En esta casa no hay timbre. Si usted necesita o si va a necesitar comunicarse conmigo, por favor llámeme. Evidenciándose un lapso de aproximadamente 28 minutos entre su llegada y el aviso. Su versión respecto de la adquisición, tenencia y manipulación de la máscara y pistola plástica no coincide con lo registrado en el sitio del suceso, ni con lo incautado en su dormitorio. Parece ser que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones tiene por lo menos evidencia que aparenta ser bastante contundente respecto a la participación del imputado, que ahora está en prisión preventiva en el delito. Lo que sí todavía falta acreditar cuál sería de la participación de la pareja del imputado, la hermana de la víctima. Acá, por lo menos en este informe, no se encuentra información al respecto y tengo entendido que todavía sigue siendo materia de investigación. Un caso que a medida que pasan los días se conocen nuevos antecedentes, registros y declaraciones. 3 muertes que se investigan y que aún pareciera una madeja con metros por desenredar. ¿Será el reparto de la herencia el móvil de este crimen? ¿O podrían, tal vez, existir otras motivaciones que aún permanecen en secreto? Helga, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Helga. En medio de las diligencias que hoy realiza la PDI para esclarecer este crimen, uno de nuestros equipos pudo captar el momento en que Helga Moller Zunino, la amiga de Trinidad Cruzcoque que la acompañó a Pichilemu y que luego la acogió en su hogar, llegaba hasta la brigada de homicidios a prestar declaraciones en calidad de testigo clave. Helga, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Helga. ¿Tú sabías del plan de Jorge? ¿Qué sabrá Helga Moller? ¿Concordará su declaración con la de los imputados que conocimos en este reportaje? Un informe al que tuvimos acceso y que desglosa el paso a paso y las declaraciones de los involucrados en un caso que aún está lejos de concluir.